Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Esta vez estamos con un formato nuevo, un formato de entrevistas. En este caso, un gran amigo, Iván País. Hace tiempo que estamos tratando de coordinar. Lamentablemente los tiempos nunca coincidían, pero bueno, esta vez se nos dio. Hicimos una larga charla, más que entrevista, fue una charla, donde él nos cuenta toda su vivencia, toda su historia sobre el camión. Préstenle mucha atención a los comienzos de él, un par de reflexiones que hace al final de este primer capítulo. En este caso, esta entrevista va a estar dividida en dos capítulos. Bienvenido a mi canal. ...58 cumplo dentro de 2 fines de semana. El 21. Claro, yo el 16. Claro, el 21. Tenemos que festejarlo juntos. El 21 de marzo. Piscis. ¿No? Sí. Piscis. Del 20 de Después que febrero. cambió, que apareció Claro. Planet, lo cambiaron. Pero yo era Aries. Empezaste los Y camiones. aprendí a manejar camiones a los 9 años. A los 9 años, un cuñado, casado con mi hermana mayor, andaba en un 11-14. Viajaba de Mendoza a Paraná ¿Con qué? Con verdura. con vino. Con vino. Tanque. En tanque. Vino. Chasis acoplado. Vino a granel. Vino de iban a Paraná. Y ahí me enseñó a manejar. No me olvido más porque el 11-14 en esos años era modelo 70 y... Ponele, nací en el 68, así que ha sido en el año 77. Y él andaba en un 11-14, tiene que haber sido un 75, 76. Eran dirección mecánica. Sí, obvio. Los asientos eran fijos, nada más que el grande. Y bueno, me dice le pido permiso a mi padre. Estaba ya casado con mi hermana. Cabina panorámica. No, cabina baja. Y cabina panorámica en el 11-14 vino a partir del 79. Del 79. Y bueno, me fui de viaje con él. Y me dice, yo ya manejaba camionetas, los autos, tractores. Mi papá cuando yo tenía 6 años, tenía una Dodge. Las Dodge esas modelo 60 habrán sido. La Fargo, caja larga. Y me sentaba en la falda de él y yo manejaba. Y bueno, aprendí a manejar ahí camiones, y me dice un día, cuando nos fuimos de viaje, me dice, ¿querés manejar? Che, una locura la mía. Sí. Bueno. Se corría él para el costado contra la puerta. Y me sentaba yo en la orillita del gas y miraba por abajo del arco el volante. Así iba. Prendido mal. Y bueno, ya empecé a lo... Ya después, otro viaje. Habremos hecho 2 o 3 viajes. Y ya me decía, ¿querés manejar solo? Dale. Yo me paraba en el asiento del acompañante y él se corría para... Andando nos cambiábamos. Y ahí me empecé a largar solo. Y... Siempre Siempre con él. Siempre con él. Pero con el vino. Siempre con el vino. Pues vos sos de Mendoza. Claro. Eso lo dijimos. Nacido en Mendoza. Bueno, ya después cambió a andar en carrocería. Andaba en un camioncito más grande, ya estaba en los 15, 18. Y tenía otro cuñado, casado con mi otra hermana, que también andaba en camiones. Y con ese sabíamos ir a Clorinda. Íbamos con verdura a Clorinda. Yo ahí ya tenía 12 años, 11, 12 años tenía ahí. Y íbamos a Clorinda con verdura. Y ahí ya manejaba ya. Ahí ya se acostaba a dormir y yo manejaba. 12 años.
manejaba el equipo completo. Viajábamos día y noche. Él andaba en un 15-17. Y bueno, de ahí cargábamos carbón a Buenos Aires. A Buenos Aires. Yo era una chochura, una locura en esos años, ¿te imaginas? En los años 80, 80. Y bueno, y ya después, en el año 81, fin del 81, mis padres se vienen a vivir acá también. 81. 81. Época de la dictadura todavía. Fue la última, de los últimos años de la dictadura. Claro, un año antes de del Claro. de Malvinas. Exactamente. Y mis padres se vinieron a una avícola, y se vino como encargado mi papá, a una avícola que está acá atrás acá atrás del aeropuerto. Y ahí, bueno, ya. ¿Vos tenías hermanos? Claro, tengo 4 hermanos. Las dos mujeres que son mayores, después sigo yo y tengo un hermano menor. Y bueno, yo acá no fui a la secundaria y a trabajar. Y fue. Y ahí ayudándole a él en la vehícula también. A los 16 años, mi cuñado, el que me había enseñado a manejar, se viene a vivir acá a San Luis, a manejar camiones también acá, con una empresa de Mendoza, en el combustible, desde Villa Mercedes acá a San Luis. Y bueno, empecé a manejar de vuelta con él. Otra vez. Sé que el causal. Y ya, él es mi mentor. Claro. En realidad él es mi mentor como el del oficio. Qué interesante lo que cuenta, ¿no? La verdad que siempre que nos juntamos a hablar, hablamos, o sea, la charla viene referida a los cambios que hay en el transporte. Ni es mejor ni peor, solamente son diferentes las formas de trabajo de hoy en día. Y qué mejor que contar con un chofer, un transportista, un camionero de la vieja escuela que se une junto con la nueva escuela porque aún sigue trabajando él y podemos notar la diferencia entre lo que era antes y lo que es ahora. Así que continuamos con la entrevista. Ya en esos años no existía el carnet, no había nada, no había técnica, no había psicofísico, no había nada. Y yo con 17 años ya entraba a la planta de YPF. 17 años. Entraba manejando a la planta. Claro, a cargar el camión. En otras épocas los sistemas Eran otras épocas. No. la exigencia no. Las cargas de combustible eran todas por arriba. Era sin todo, presurización, sí, sin nada. Sin nada. Así nomás. Y ya a los 18 años saqué el carnet. En esos años el proyecto profesional lo sacaba a los 18 años. Mi primer carnet profesional lo saqué en el Volcán. En el Volcán. Que el primer carnet profesional que tuve fue de Volcán. Era un carnet grande, así que daba. Y bueno, y el primer camión que empecé a manejar solo fue en una empresa de gas, Argón, que tenía un depósito acá en Juanacoslay, un 1114 con un semi-remolque de 13 metros también. Iba a buscar gas a Mendoza. Ese fue el primer camión que manejé solo. Después de eso, entré a trabajar con 19 años en una empresa también de Mendoza, pero que tenía camiones acá en el combustible, en YPF. Y bueno, y trabajé mucho tiempo acá. Y eso fue hasta los 20, 21. Y
De ahí, bueno, ahí ya me casé a los 20, casi 22 años. Me fui a vivir a Mendoza. Ah, te volviste a Mendoza. Me volví a Mendoza. Me volví a Mendoza y allá empecé a manejar un camión de YPF primero y después me pasaron a Shell de la misma empresa y viajaba a Buenos Aires a cargar los ductos. En un Dodge 800, chasis acoplado, íbamos a buscar combustible a la Shell a Dock Sud, a Mendoza. Ahí fue donde ya me largué a larga distancia. El primer camión que tuve fue un Chevrolet, un chasis. Y ahí, cuando compré el Chevrolet, me vine de Mendoza a vivir otra vez. Y trabajaba para... en realidad le puse un tanque de agua. Y en esos años que estaba todo el parque industrial, el furor acá en San Luis. Las construcciones y todo, la obra pública. Era una locura lo que se trabajaba. Entonces había mucho trabajo y bueno. ¿Qué andaba como regador? ¿Era regador? ¿Regador o abastecía agua a las fábricas del parque industrial? Porque en esos años se faltaba mucha agua, había mucha Bueno, falta. hiciste el trabajo ese. Yo recuerdo que mi hermano, cuando le entregaron un barrio, mi hermano en el año 90 y pico, ahí en el sur, en el barrio Juan de Dios Garro. ¿Y ahí viví yo? Pero vos sabés que yo fui el primero en habitarlo el barrio ese, porque se lo entregaron a mi hermano y ellos todavía no podían cambiarse, y para que no se lo fueran a usurpar, yo andaba por acá vuelteando, soltero, tenía 17 años, 18 yo, y fui a habitársela yo, dormía yo ahí, ¿viste? Y yo me acuerdo que día por medio, cada 2 días, pasaba uno vendiendo el agua. Claro, porque no había agua. Porque no largaban el agua todavía en el barrio. Ya le habían entregado las casas, pero el agua no. ¿Sí? Entonces andaba uno con un tanquecito, con una bomba y una manguera, y vos le pagabas, y el tipo se subía arriba y ¿Sí? te llenaba el tanque. Sí, yo también lo hice ese trabajo. Ah, ¿viste? Pero yo le trabajaba a Serva. Claro. Pertenece a la municipalidad, vendría haciendo obras sanitarias. Ah, eso es o sea, no es que vos Trabajaba no es que la gente te lo para pague, ellos. No es que la gente te lo pagaba a vos. No. O sea, Yo trabajaba era un para ellos. negociado de alguien que lo hacía. Sí, había mucho que hacían eso. Mucha gente. Eso me Bueno, acuerdo. y así empecé y después flaqueó un poco el trabajo y lo tuve que vender ese camión. Y ahí, bueno, empezar a llamarla de nuevo. Hasta que con mi hermano compramos un Dodge 600. Un Dodge con un semi-tanque. Él se quedó con el semi y yo me quedé con el camión. Porque a él le hacía falta el semi. Sino que el tipo vendía el completo. Entonces yo me quedo con el camión y ahí le puse una carrocería y entré a trabajar a una fábrica. Así el trabajo interno de la fábrica al depósito, con el chasis. Estuve como 1 año y medio, 2 años. Y me salió la oportunidad de entrar en un transporte al Libertador. Y mi primer viaje en el Libertador a Brasil. Lo conocía por foto. Y me dieron, en esos años Libertador tenía los Scania suecos y tenía los Mercedes, los alemanes. Y me dieron un 1635 frontal, biturbo, caja secuencial. Era una nave. ¿No se vieron esos camiones acá? No. Abeli tenía, de Misiones. En Misiones, los únicos que tenían era Abeli de Misiones, que tenía como 10, que eran los 2041. Claro. Los 2041 que eran caja automática, caja secuencial, como este que venía, que tenían ellos, acá. Y bueno, y el primer viaje me sacaron a Brasil. Con el camión que tenía la caja y se ponía en neutro. Por ahí de bien que iba, ponía un cambio y se quedaba en neutro. Pero luego se tenía que ir a Brasil. Un mes me tuvieron afuera. Un mes justo.
En ese tiempo no había celulares, No. eran, las llamadas telefónicas eran de cabina y cobro revertido. Si tenías teléfono en la casa. Si tenías teléfono en casa. Se pasaba de todo. De todo. A ver, este es un rubro donde te sirve para aprender muchas cosas. Y conocer mucho. Y te forja como Conocer. persona. Exactamente. Te sirve mucho para conocer a la gente, distintas culturas, que es lo principal. Uno anda por todos lados y te sirve para eso. Sí. Se aprende mucho a ser más humano con los demás. Porque uno por ahí ha necesitado y si no está el otro no hace nada, ¿no? En este rubro el hecho de ser camionero o transportista como uno le quiera llamar, que a ver, nos dicen camionero, pero bueno, en realidad somos transportistas. No, pues sabes que yo tengo un tema con eso. Yo me parece que la nueva generación es un transportista. Sí, porque no hacen nada. Ah. Manejan nada más. Choferes transportistas. Choferes transportistas. Sí, porque no hacen nada. Me parece Transportistas, que la palabra camioneros eran los de antes. Camionero Me tocó. Me parece que abarca muchas cosas en el sentido de conocimiento sobre mecánica, sobre gomería, Sí. sobre... Más de una vez me ha tocado desarmar goma, cambiar goma. En una oportunidad me tocó bajar la caja de un camión que andaba Convengamos en ruta. que no digo que sea ni mejor ni peor ahora, es diferente. Porque también ahora los tiempos son otros. Antes, para hacer un viaje de 1.000 kilómetros no tenía problema estar otro día. No, yo cuando empecé, sí. que viajaba de Mendoza a Buenos Aires, una semana para hacer un viaje. Por eso. Arrancábamos el domingo y volvíamos el sábado. Por eso, eran otros tiempos. ¿Sí? Las exigencias no eran las... No, porque los fletes eran pagos diferentes, pues rendía mucho más el valor del flete. Hacías 4 viajes en el mes Suficiente. y era suficiente. En Le cambio, servía el chofer, le servía el dueño de la vez. sí, por eso es que vos podías hacer todo eso. Ahora no lo podías hacer, no es que lo que pasa es que ahora no lo podés hacer, porque los tiempos no te dan para hacer. Entonces tenés que llevar una gomería para que te lo cambies rapidito y seguís. Sí, No te totalmente. vas a poner a cambiar una goma Es para... que hoy salís tenés horario salido y horario llegado. ¿Y cuánto podés ahorrar? Vas a perder más en el valor del tiempo en cambiar una goma vos que lo que vas a gastar en una gomería. Por eso es que hoy en día nadie lo hace, no porque no se quiera hacer, sino que no sirve, no vale. Ahora lo que vale es el tiempo. Claro. Antes lo que valía el trabajo, ahora lo que vale es el tiempo. Sí, totalmente. La mecánica hoy en día no es como antes de agarrar un alambre y lo ataba y salía al paso. No. Ahora si te falla un camión, Tiene que traer, ahora con la tecnología que hay, tiene que esperar a que vengan y le pongan la computadora para poder saber qué es lo que tiene. ¿Sabes qué tiene? Y ahí el más, bueno. Pero hoy en día con la tecnología como está en los camiones, no es más como ¿Y qué me dicen? Interesante, ¿no? Bueno, los espero en la segunda parte de esta charla íntima con nuestro amigo Iván País. Los espero en la próxima semana. No se olviden de suscribirse, darle a la campanita de las notificaciones, la manito para arriba del like, que eso me ayuda muchísimo en mi canal. Y bueno, gracias como siempre por estar acá apoyándome. Hasta la próxima.